la independencia. Bueno, lo que yo les propongo hoy es hablar un poco de los que actuaron activamente y un poco tras bambalinas en lo que fue la gesta del 14 y 15 de mayo. Como va a ser, sería muy aburrido ir citándole acá uno de los que participaron en la gesta y ir marcándoles en qué fecha nacieron, dónde nacieron, quiénes fueron sus padres. Entonces yo les propongo una actividad un poco más ágil, ¿verdad? Para hablar sobre ellos. Y también les propongo mirar un poquito más para atrás también de lo que nosotros estamos acostumbrados cuando nos hablan de los próceres de mayo, ¿verdad? Y también les quería les quería presentar un poco o de otra forma los personajes sobre la base de materiales más actuales. Porque ya de entrada, nosotros cuando empezamos a hablar eh, de los próceres de mayo, se nos presentan estas figuras adustas, ¿verdad? Casi de abuelitos, ¿verdad? De señores grandes ya, que, que fueron los que nos dieron la independencia. Sin embargo, eh, no, estas imágenes que nosotros tenemos aprendidas desde la escuela no son tales, ¿verdad? Son figuras un poco más juveniles, ¿verdad? Entonces voy a cerrar mi video y voy a mostrarle un poco algunas imágenes de un poco más actuales, ¿verdad? Lo hago con mucho respeto, ¿verdad? Lo hago con mucho respeto, es solamente para darle otro cariz a a esta visión que nosotros tenemos sobre nuestros próceres de mayo. Bueno, entonces, antes que nada, como ustedes saben, nosotros le tenemos a más o menos 5 o 6 como los principales gestores de la gesta patria, ¿verdad? Pero para hacer una cobertura no total, pero un poco más abarcante sobre los personajes que actuaron y dieron pie a que la revuelta independentista se adelante hasta el 14 de mayo, les quiero hablar un poco sobre lo que ocurrió antes, ¿verdad? Sin entrar a temas ya tocados en otras charlas, ¿verdad? Pero para hacer un poco un paneo general, yo quiero empezar a hablarles de la princesa Carlota Joaquina, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que hablar de la princesa Carlota Joaquina, por ejemplo, en una presentación sobre los próceres de mayo? Bueno, sencillamente porque la princesa Carlota Joaquina, ¿verdad? Que aquí se nos presenta muy poco favorecida por la naturaleza, ¿verdad? Era hermana de Fernando VII de España y esposa del príncipe regente en Brasil, don Juan de Braganza. Ella se consideraba heredera del rey eh, sobre los dominios de América. O sea, y en ese sentido ella entabló negociaciones con algunos porteños, ¿verdad? Que al cabo terminaron declarándose a favor de Carlota Joaquina en el Río de la Plata. Hasta que ocurrió lo que ya les habría comentado ayer Carly, ¿verdad? Que el 25 de mayo de 1810, Buenos Aires opta por independizarse y depone al virrey Cisneros e instaura una junta de gobierno. Eh, pero ¿qué pasó? Mientras Carlota Joaquina intentaba agradar a los porteños, como siempre, era la maquinaria diplomática del imperio portugués, engañosa, incluso entre ellos mismos, a través de la corte de Río de Janeiro, hace unas maniobras allá a espalda de esta princesa, ofreciéndole ayuda militar a los gobernadores españoles para hacer que las revoluciones que se iban dando en Sudamérica tengan un fin con la ayuda de los militares portugueses. Aquí vemos una imagen de la Carlota Joaquina representada en la modernidad, ¿verdad? Por la televisión brasilera, que ellos hacen mucho uso hacen mucho uso de materiales videográficos para contar un poco de su historia.
Bueno, ¿qué pasó? Cuando Carlota Joaquina se ve, se ve en esa situación de querer apoderarse de los territorios de Sudamérica, eh, cuando intentaba agradar a los porteños, como les decía hace rato, toda su corte ya preparó un plan para que los militares le ayuden a los gobernantes españoles a mantener sus posiciones. Y en ese sentido, la Corte de Río de Janeiro, tras la Revolución de Mayo, manda a reunir en Río Grande do Sul un ejército de observación hacia el Paraguay que estaba al mando de Diego de Sousa, el general, el teniente Diego de Sousa. En tanto que los portugueses iban fijando su mirada sobre lo que ocurría en Paraguay, el gobierno de España mandó a sus gobernadores a que rechacen todo tipo de ayuda que provenga de Portugal, especialmente en relación al envío de soldados portugueses que puedan ingresar al territorio español, ¿verdad? Bueno, entonces es aquí donde empieza a trabajar la maquinaria portuguesa con relación a Velasco. Esta representación le corresponde a José de Abreu, ¿verdad? Estas imágenes son tomadas en la película Libertad, ¿verdad? Que, si mal no recuerdo, fue del año 2002. ¿Verdad? Entonces, Diego de Sousa le envía a Paraguay al teniente de dragones José de Abreu, que llegó a la villa de la Encarnación, donde fue detenido por Fulgencio Yegros durante 15 días. Entonces, ya estamos hablando acá de dos personajes colaterales de la independencia patria que no tienen directa relación, pero que tuvieron mucha incidencia. Era la princesa Carlota y este teniente de dragones José de Abreu, portugués, que con su llegada causa un adelantamiento en la gesta revolucionaria. Como le decía, José de Abreu llegó a Encarnación y ahí en la Encarnación, donde estaba apostado Fulgencio Yegros, es detenido por 15 días. Ahora vamos a lo que nos interesa, ¿verdad? Fulgencio Yegros. Bueno, Fulgencio Yegros, representado aquí por este joven, ¿verdad? Y utilicé las imágenes de esta película porque es esa la realidad que se vivió en ese entonces, ¿verdad? Todos eran muy jóvenes. Eh, yo tengo 42 años, le doblaba prácticamente en edad a los que crearon la gesta independentista. Bueno, Fulgencio Yegros, eh, su abuelo fue capitán general y gobernador, también llamado Fulgencio Yegros y Ledesma. Él nació en Quibdó en 1780 y era uno de los pocos que realmente tenía una carrera militar bien formada. En 1801, 10 años antes de la revolución, de la gesta independentista, participó de la expedición de Lázaro de Rivera a la fortaleza de Coimbra, donde los portugueses eh, se elevaron en pleno del territorio español, ¿verdad? De ahí, de Coimbra, Fulgencio Yegros pasó al destacamento de San José del APA, del cual salió después, de ahí él salió con vida de un ataque que practicaron los portugueses y los indios guaycurúes. De ahí salió con vida Fulgencio Yegros. Y también, no contento con eso, ¿verdad? Su, su valentía lo impulsó también a participar en la lucha contra los ingleses que invadieron el Río de la Plata. Entonces, Fulgencio participó en Montevideo el 20 de enero de 1807 de esa batalla donde los españoles fueron derrotados. Y por ende también los paraguayos que estaban con él también fueron duramente castigados. Inclusive Fulgencio Yegros sufrió varias heridas en esa contienda. De ahí pasó a Buenos Aires, de Montevideo pasó a Buenos Aires para ayudar a la defensa de Buenos Aires en 1807. Hay que acotar aquí que Fulgencio Yegros estuvo acompañado de Antonio Tomás Yegros, su hermano, Fernando de la Mora y Juan Francisco Recalde. Bueno, cuando Fulgencio Yegros regresa al Paraguay en 1810, ya ostentaba el rango de capitán
y en 1810 fue destinado por Velasco a resguardar el sector de Paso de Patria con el cuarto escuadrón de regimiento número 1 con asiento en Pilar. Y ahí le tocó a él apresar a Belgrano cuando venía a Asunción en comisión desde Buenos Aires. Ahí él ya tuvo un encuentro con Belgrano de, mucho antes de de que él haya después regresado a Asunción. También, obviamente, combatió en la batalla de Paraguarí y fue ascendido a teniente coronel. Y en la batalla de Tacuarí también Fulgencio Hierro se destacó por su valor. Después de eso, Velasco lo nombró gobernador de las Misiones. Fue nombrado entonces gobernador de las Misiones. Bueno, ¿por qué le estaba hablando de Fulgencio Hierro? Porque él fue el que le detuvo a Diego de Sousa en Encarnación, que le detuvo a José de Abreu, que venía a Asunción para entrevistarse con Velasco para ofrecerle ayuda militar, y fue detenido por Fulgencio Hierro, este muchacho marcado acá, en Encarnación por 15 días. Después de eso, cuando Velasco ordena que le dejen pasar a Abreu hasta Asunción, él llega el 9 de mayo de 1811 y es recibido por una manifestación de aproximadamente 3.000 personas. Y se entrevista con Velasco durante 2 horas. Y en esas 2 horas, Velasco le manifestó a Abreu los detalles de cómo le había expulsado a los porteños, ¿verdad? Y le declaraba sus ansias de ponerse a los pies de doña Carlota Joaquín. Aquí esta es la representación también dada para el gobernador Velasco, ¿verdad? Cuando, cuando fue que le avisaron que estaba llegando a su casa el enviado de Portugal. Bueno, ¿qué es lo que le dice este señor Velasco? Le dice a Abreu que él estaba ansioso por ponerse a disposición de lo que disponga doña Carlota Joaquín, ¿verdad? Entonces, y también le da una explicación de cómo él supuestamente le venció a Belgrano en la batalla de Paraguarí, siendo que él salió huyendo, así como ayer nos contaba Carlos Bonjor. Bueno, se termina esta reunión y al día siguiente se reanuda la entrevista con, con el gobernador y le dice que sería muy conveniente que el general Sousa, le dice a Abreu, que el general Sousa le envíe unos 200 soldados portugueses para ubicarse en Misiones. De ahí el nombramiento de Yegros como gobernador de las Misiones, el cual debía ser después ratificado, obviamente, por el general Sousa, ¿verdad? Bueno, y tiene este sujeto que está acá marcado, esta representación le corresponde a Pedro Somilera. Mientras todo esto se daba, mientras toda esta entrevista se daba entre Belgrano y Abreu, Pedro Somilera, que era porteño, partidario de la Junta de Buenos Aires, pero que apoyaba las ideas revolucionarias en contra de la corona española, le iba poniendo al tanto de todo lo que ocurría en las reuniones a los militares que estaban preparando la sublevación. Este señor Pedro Somilera nació en la provincia de Buenos Aires y cursó sus estudios en Córdoba, como la mayoría de los que tenían una alta preparación en esa época, como el doctor Francia. Y el 9 de octubre de 1797 fue el primero en obtener un doctorado en Derecho Civil en esa universidad. Pedro Somilera era un asesor de Bernardo de Velasco, ¿verdad? Y entre otras cosas también, como información sobre Pedro Somilera, tengo que él se casó con la señora Telésfora Pinazo en 1803. Durante la segunda invasión inglesa en Buenos Aires, él participó como soldado en la acción de Miserere y luego en el ataque dirigido contra el convento de Santo Domingo. O sea, este personaje, Pedro Somilera, en realidad tenía ideas revolucionarias contra el gobierno de Velasco a quien él asesoraba,
pero con la intención de que esa revolución dé pie a que el Paraguay se una a la Junta de Buenos Aires. Bueno, siguiendo un poco con el relato de lo que iba ocurriendo, ¿verdad? Cuando Pedro Somelera le comenta a, a los a los conflagrados de que Bernardo de Velasco iba a recibir apoyo portugués, eh, se resuelve entonces avisar de lo que estaba ocurriendo a Fulgencio Yegros, ¿verdad? Y preparan en comisión a una persona que se dedicaba al comercio, un español de nombre José María Aguirre. José María Aguirre era un español que optó por la nacionalidad argentina. No, pero José María Aguirre era español. Él no optó por la ciudadanía argentina. José María Aguirre era español y él iba a ser comisionado para ir a avisar a Fulgencio Yegros que aquí las cosas estaban muy apresuradas por la por el convenio en el que había llegado Bernardo de Velasco y Abreu en el sentido de recibir a 200 portugueses que se iban a quedar en las misiones. Entonces, hago mucho énfasis en José María Aguirre porque esto me da pie a hablar de otra situación que se estaba dando en la provincia del Paraguay. Primero que nada, ¿no? Al margen del descontento militar encabezado por Pedro Juan Caballero, Fulgencio Yegros, Vicente Ignacio Iturbe y compañía, había un descontento civil que también estaba latente, principalmente entre los ciudadanos de clase culta, por decirlo de alguna manera, y principalmente los extranjeros, ¿verdad? Entre ellos varios porteños. No solamente en Asunción. Cabe indicar acá que en Concepción, por ejemplo, en la Villa Real de la Concepción, eh, uno de los descontentos con la situación que estaba siendo vivida el Paraguay de la mano de Velasco era el párroco José Fermín Sarmiento y el comerciante justamente José María Aguirre, ¿verdad? Que se encargaba de ponerles al tanto de todas las noticias que venían desde Buenos Aires. En Concepción no solamente estaba José Fermín Sarmiento y José María Aguirre como descontentos, también estaban los concepcioneros Nicolás Ibarbal y Manuel José Báez. Este Manuel José Báez ya les comento que fue enemigo acérrimo del doctor Francia. También en la ciudad en el pueblo, mejor dicho, en el pueblo de Yaguarón, también hubo ideas insurgentes, como el caso de el de Juan Manuel Grance. Él era pariente político justamente de Pedro Somelera, entonces él estaba enterado de todo lo que ocurría en el gobierno de Velasco, ¿verdad? Aquí entonces podemos notar que Pedro Somelera iba contando en varios sectores, en varios lugares, en varios ambientes comentando las cosas que iban ocurriendo en la gobernación del Paraguay, ¿verdad? Y también en Asunción, precisamente, había una especie de insatisfacción, tipo sublevación entre los civiles, ¿verdad? Y los más visibles, los más reconocidos eran Manuel Domecq, Marcelino Rodríguez, Manuel de Hidalgo y otras familias también importantes. Pero en este caso, el plan fue descubierto por un traidor. Un traidor le comentó a Bernardo de Velasco que ellos estaban conflagrando para echarlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó entonces? Como le decía hace rato, Abreu, cuando se decide enviarle a Abreu para que venga con los soldados, entonces esto, esto queda suspendido, Abreu suspende su viaje y por ende también José María Aguirre suspende su viaje y todas las movidas que se dieron no hicieron otra cosa que hacer que la sospecha sobre una, sobre un rumor de que iba a haber una sublevación tomaron las calles con más fuerza, tomaron con más fuerza la calle, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que hablar un poco sobre uno de los que estaba como jefe de esa intentona, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Juan Antonio Fernández, que era el síndico procurador del Cabildo, se acercó a su amigo Vicente Ignacio Iturbe
para advertirle que estaban al tanto de la locura que querían hacer. Y mire, lo que ustedes quieren hacer es realmente una locura, ¿verdad? Aquí este joven representa la figura de Vicente Ignacio Iturbe, quien nació en San Pedro del Icomandillú en el año 1786 y se instaló en Asunción para estudiar en el Real Colegio Seminario de San Carlos, ¿no? Y en 1811, durante la invasión del ejército porteño, se presentó en campo de batalla con los urbanos. Los urbanos eran eran como soldados de reserva, más o menos, no tenían ellos una formación militar muy rígida, así como ayer explicaba Carlito González. Bueno, él participó también en la batalla de Paraguarí y Tacuarí y actuó como ayudante del comandante Cabañas. Eh, bueno, entonces el cínico le dice, ¿verdad?, a Vicente Ignacio Iturbe que todos estaban al tanto de las reuniones que celebraban en la casa de Juan Francisco Recalde, ¿verdad? Entonces, prácticamente ya era una vox populi, ¿verdad?, que las cosas estaban muy calientes para Bernardo de Velázquez. Entonces, esta información, ¿verdad?, es transmitida nuevamente, es transmitida nuevamente por Vicente Ignacio Iturbe a Pedro Juan Caballero, ¿verdad?, que finalmente decide ejecutar el golpe sin la ayuda de las tropas de Fulgencio Yegros y Cabañas. Entonces, Fulgencio Yegros se encontraba en el sur, ¿verdad? ¿Y quién fue Pedro Juan Caballero? Bueno, Pedro Juan Caballero nació en Tomatí en 1786 y también hizo sus estudios en el Real Colegio Seminario de San Carlos. Y también combatió en las batallas de Paraguarí y Tacuarí con su padre y con su padre que se llamaba Luis Caballero y con sus hermanos. Precisamente, precisamente en esa batalla él le pierde a su padre, ¿verdad? Pedro Juan Caballero le perdió en esa batalla de Cerro Porteño a su papá, así como les pongo esa gráfica ilustrativa, ¿verdad? Bueno, realmente este problema de que se haya adelantado el plan eh, era realmente un problema porque el plan original estaba concebido por Yeiros y Cabañas a la cabeza, encabezando eso con sus fuerzas, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ahí una idea, ¿verdad?, de lo importante que era un Fulgencio Yeiros, ¿verdad? Y el otro personaje importante en este caso es Manuel Anastasio Cabañas. Ayer Carlos le estaba comentando un poco también sobre la importancia de Manuel Anastasio Cabañas. Yo quiero hacer un poco de hincapié sobre su biografía, ¿verdad? Manuel Atanasio Cabañas nació en las cordilleras, donde era poseedor de estancias eh, desde Curuguatí hasta Barrero Grande, más o menos, y hasta la zona de Tegucigalpa. Era un comerciante rico del tabaco y participó en la defensa de la invasión de Belgrano con el grado de mayor. Él integró la junta creada el 24 de julio de 1810 y estuvo armando los ejércitos con el coronel García y el teniente coronel Gamarra. Cuando Velasco y Gamarra huyen del combate en Paraguay, Cabañas se hizo cargo de las operaciones y ahí es donde la provincia del Paraguay logra revertir la situación que Belgrano venía consiguiendo. Y además está decir que fue ideólogo de la operación del plan de batalla de Tacuarí, donde logró derrotar a Belgrano. Entonces, Cabaña regresó a su casa a disfrutar de sus riquezas, a gozar de sus bienes, ¿verdad? Él estaba casado con doña Juana Rosa Franco de Torres, era un, era un hombre con con una capacidad de mando notoria en ese momento, ¿verdad? Lo que llevó a que José Gervasio Artigas, lo tiente para formar parte de un movimiento contra el doctor Rodríguez de Francia en el año 1817. Manuel Atanasio Cabañas murió en 1828 y el doctor Francia aprovechó esa situación para apoderarse de todos sus bienes. Bueno,
volviendo un poco a lo que estaba ocurriendo en Asunción, que Manuel Atanasio Cabañas, ¿no? Y Fulgencio Yegros no estaban en Asunción, ¿verdad? Eh, Ustedes se darán cuenta que Manuel Cabañas no estuvo entonces metido como un actor principal en la noche y en la madrugada entre el 14 y el 15, ¿verdad? Él estaba, en principio, él lo que tenía que hacer era llegar con sus soldados desde la cordillera y juntarse con los soldados de Yegros para marchar sobre Asunción. Bueno, en síntesis, llevar a cabo el plan de independencia del Paraguay se recayó sobre figuras jóvenes, ¿no? No eran militares experimentados los que iban a ejecutar el plan, ¿verdad? Entonces, no olvidé hace rato de pasar la imagen. Aquí también vemos una foto así bastante pintoresca, ¿verdad? Que me permito usar. Pero esta imagen es más que alentar a que le piropen a estos muchachos, las chicas que están participando de este Universe, es dejar un poco patente que eran jóvenes, realmente eran jóvenes así como estos muchachos, los que nos dieron la independencia, los que se jugaron el pellejo ese 14 y 15 de mayo. No eran, por eso les decía hace rato que no quería usar esas imágenes tan antiguas, esas pinturas así medio deformes, ¿verdad? Y ancianas de los próceres. Eran más o menos así de este talante, ¿no? Los próceres de Mayo. Pero, ¿qué pasó? Ellos, estos jóvenes, ¿verdad? Estos jóvenes se dieron cuenta que la cuestión iba a estar un poco pesada, ¿verdad? Que no iban a poder solos con esto. Entonces, conscientes de eso, pidieron el apoyo y el apoyo y la experiencia del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que era un doctor en teología, ¿verdad? Y entonces recurrieron a él para que les ayude a llevar a cabo el plan. Y sobre la persona del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia cae o eh, descansa una importante labor en cuanto a la independencia, pero a partir del 15 de mayo, o sea, al día siguiente recién él toma una preponderancia para, por llamarlo así, no así el 14, donde estos jóvenes eran los que llevaron la batuta, ¿verdad? Aquí vemos una imagen donde, según nos según nos contaban en esa película Libertad, se estaba entrevistando en muy buenos términos, por cierto, ¿verdad? Con Fernando de la Mora, representado por Fernando de la Mora. Esa conversación para mí ya era demasiado amistosa, ya era. En Francia no le quería ni en caja de fósforo a Fernando de la Mora. Bueno, en fin. José Gaspar Rodríguez de Francia, según Francisco Wisner de Mortensen, en su obra El dictador del Paraguay, nació en Asunción en 1758. Con esta información discrepa Julio César Chávez, ¿verdad? Quien dice que en realidad habría nacido casi una década más adelante que la señalada por el autor húngaro, o sea, 1766. Bueno, la infancia del doctor Francia se desarrolló en Yaguarón, ¿verdad? Donde su padre, el capitán García Rodríguez de Francia, fue comisionado para enseñar la siembra y cosecha de una especie particular de tabaco negro que era desconocido en la provincia del Paraguay. La mamá de José Gaspar Rodríguez de Francia fue doña María Josefa Fabiana Velasco Yegros, que falleció en el año que su hijo José Gaspar se fue al colegio universitario Nuestra Señora de Montserrat, ¿no? Donde fue enviado para estudiar en el año 1781, por ahí fue enviado para estudiar ahí, ¿no? Bueno, según dice Julio César Chávez, García Rodríguez, el papá de José Gaspar Rodríguez de Francia, primero declaró ser oriundo de Río de Janeiro, después dijo que era de Portugal, y según el historiador Chávez, existe un documento donde el propio padre de José Gaspar Rodríguez de Francia registró su nacionalidad como francesa. O sea, al final no sabemos
bien de qué nacionalidad era el papá de José Gaspar Rodríguez de Francia. Hay que decir que su familia era de clase acomodada y gracias a eso su papá tuvo la iniciativa de introducirle a la vida académica, ¿verdad? Que en la época era bastante difícil, ¿verdad? José Gaspar sobresalió siempre por su esfuerzo y él era muy curioso, ¿verdad? José Gaspar fue muy curioso y eso le llevó a que su tío, el fray Fernando Caballero, haga una renuncia de salarios en la institución en donde él estudiaba, donde estudiaba José Gaspar, para que él pueda seguir estudiando, porque José Gaspar Rodríguez Francis ya no tenía los medios para pagar sus estudios. Entonces el fray Fernando Caballero, que era su padrino, ¿verdad? Su tío, le dijo, bueno, no me cobren a mí, no me paguen a mí mis honorarios y que eso se vaya para cubrir los costos de la educación de mi sobrino José Gaspar Rodríguez de Francia. José Gaspar terminó su doctorado en teología en Córdoba y regresó a Yaguarón. Pero ahí por diferencias con su papá, tomó su herencia, tomó lo que le correspondía y se mudó a la zona de Trinidad, a la Quinta de Iraí, ahí cerca del queridísimo barrio Trinidad. Bueno, la ilustración de Francia eh, que él demostró como abogado, con el ejercicio de la abogacía, también se conjugó con su prestancia, con la prestancia que tenía con las personas de las clases más desvalidas. Entonces los pobres le querían mucho a él, ¿verdad? Le querían bastante. Bueno, entonces estos jóvenes, ¿verdad? Estos jóvenes que le mostré hace rato, se fueron a visitarle a la José Gaspar Rodríguez de Francia, el Fabio, ¿verdad? Y entonces el plan cambió radicalmente, no el objetivo, ¿verdad? Pero cambió esto, ¿verdad? Hay que, esta es una apreciación mía, ¿verdad? Pero la revolución habrá sido una de las revueltas más cangüeros que hubo en toda Latinoamérica, ¿verdad? Porque nosotros nos independizamos a cartazo limpio, ¿verdad? Enviándonos notas, ¿verdad? No hubo cañonazos, no hubo sableada, no hubo nada. Solamente un disparo occidental ahí contra uno, pero nosotros nos independizamos enviándonos cartas, ¿no? Y encima se enviaban a una distancia de 100 metros, ¿verdad? Bueno, eh, eh, esa salvedad, ¿verdad? Eh, eso obviamente favoreció que no haya hecho de sangre y compañía, ¿verdad? Pero fue de esa manera que se dio. De todos modos, eh, era luego muy probable que las circunstancias se hayan dado así con mucha violencia. ¿Por qué? Porque el 14 de mayo de 1811 ya estaba de guardia en el cuartel de la plaza que está situado en lo que hoy es el Cabildo y la Catedral. O sea, entre lo que es el Cabildo y la Catedral estaba situado el cuartel de la plaza. Y ahí estaba el alférez Mauricio José Troche, ¿verdad? Con los soldados de Curuguatí. Estaban alrededor de 30 soldados de Curuguatí con su jefe Mauricio José Troche, ¿verdad? Que estaban esperando cobrar sus honorarios por haber participado en las batallas de Cerro Porteño y Tacuarí. Entonces ellos ya estaban descontentos porque no estaban cobrando su platita. Entonces estaban esperando ahí con su jefe. Aquí, esta es la única imagen que encontré de Mauricio José Troche, es representación de esa película Libertad, ¿verdad? Pero para no dejar de mostrar una imagen de Mauricio José Troche, les pongo esta. Él estaba en el cuartel de la plaza y ya a sabiendas con alrededor de 30 soldados esperando el anuncio de lo que iba a ser la toma de los cuarteles. Otro que estaba al tanto de la situación que se iba a dar era Juan Manuel Iturbe, que era el hermano de Vicente Ignacio Iturbe. Y este Juan Manuel Iturbe se ocupó del cuartel de artillería que estaba ubicado en la actual comandancia de la Policía Nacional. Ahí donde está la comandancia de la Policía Nacional estaba Juan Manuel Iturbe, ¿verdad? Que hermano de esos cosas. Yo busqué bastante imágenes de Juan Manuel Iturbe como héroe, ¿verdad? Pero solamente le encontré a ¿verdad? Que de héroe nacional todavía le falta mucho para hacerlo, ¿verdad? Bueno, finalmente
En el cuartel del colegio se encontraba Juan Bautista Acosta, que era hermano político de Juan Bautista Rivarola. Pero vamos a ir por partes. Primero, Juan Bautista Rivarola, que es realmente el que nos importa. Juan Bautista Rivarola entró en el cuartel de la plaza en la noche del 14 de mayo, ¿verdad? Y fue el que portó la nota para que Velasco vea las condiciones que ellos le ponían para su deposición. Y esta nota le envió Pedro Juan Caballero y Juan Bautista Rivarola fue el portador. Hay una cuestión muy particular de Juan Bautista Rivarola. Él nació en Barrero Grande en 1789, fue hijo del capitán Juan Bautista Rivarola y María Antonia Resalve. También estudió en el Colegio Seminario San Carlos de Asunción y, como los otros compañeros suyos, marchó contra Belgrano con sus urbanos. Fue ayudante de cabaña en Paraguarí, Taguarí, y fue padre de 7 varones y 5 mujeres. Juan Bautista Rivarola era el popular gaucho, ¿verdad? Él se casó con Gregoria de Acosta Cabañas y en segundas nupcias, cuando enviudó con Felipa de Acosta Cabañas, con la hermana de Gregorio. Falleció en 1864 y uno de sus hijos fue presidente de la República del Paraguay, Cirilo Antonio Rivarola. Ese hijo entonces de Juan Bautista Rivarola. Bueno, entonces como le decía, él fue el portador de la nota que le envió Pedro Juan Caballero a Velasco. Me estoy refiriendo a Juan Bautista Rivarola. Bueno, entonces los que no se encontraban instalados ya en las guardias de los puestos militares citados aguardaban la hora para actuar en la casa de la familia de Antonio Martínez de Sáenz, la famosa Casa de la Independencia, que fue construida en 1772 por el español Antonio Martínez de Sáenz y su esposa Petrona Caballero. Ahí, en esa casa, el capitán Pedro Juan Caballero, primo de los dueños, se hospedaba, ¿verdad?, cuando llegaba a la capital desde Tomatí. Y ahí se encontraba con otros próceres, ¿verdad?, como doña Juana María de Lara, ¿verdad?, que era la mayordoma de la catedral, y ella vivía enfrente de lo que es la Casa de la Independencia de los Rodríguez, de los Antonio Martínez Sanz. Ella tenía su casa y vivía ahí enfrente, ¿verdad? Y también ahí se reunían con Vicente Ignacio Turbe, y otro así de visitante también era justamente Juan Bautista Rivarola. Ahí en esa casa también llegaba Fulgencio Yegros, ¿verdad?, que mantenía un noviazgo con Facunda Micaela Esperati, ¿verdad?, que era cuñada de Pedro Pablo Martínez Sanz. Esa es una representación nomás del encuentro, para no dejar tan de lado esos encuentros ahí en la Casa de la Independencia, Bueno, a ver, ¿qué es lo que siempre nos llama la atención en la Casa de la Independencia? El callejón histórico, ¿verdad? Porque fue por ese lugar por donde los miembros de la conjura salieron para hacer el repique de campana. Precisamente doña Juana María de Lara era la que tenía que ir a la catedral y le pidió al padre Mariano Molas el santo y seña del triunfo, ¿verdad? O sea, el repique continuó de las campanas durante la madrugada del 15 de mayo para convocar a todos a celebrar el nacimiento del nuevo Paraguay. Cabe destacar que la Casa de la Independencia, por decreto de don Carlos Antonio López, en 1849, se estableció que las calles adyacentes a la Casa de la Independencia iban a pasar a llamarse 14 de mayo, ¿verdad?, callejón histórico, y esa calle Presidente Franco era, creo que se llamaba El Sol, creo que se llamaba esa calle. Bueno, sí, la casa de Martínez Sanz siguió siendo propiedad particular hasta 1943, y año que fue adquirido por el Estado paraguayo, que lo declaró monumento histórico en 1961, ¿verdad? Bueno, a estos actores que yo les cité, también hay que sumar a otros que son un poco colaterales, pero también de mucha importancia, como Mariano Antonio Molas, que estaba casado con una de las hijas de la familia Montiel. Él fue quien propuso en el Congreso del 17 de junio de 1811 la eliminación del gobernador Velasco
como parte del gobierno que se había quedado después de esa, de esa, de esa vuelta que se dio entre el 14 y 15 de mayo, y le postuló a Pedro Juan Caballero, a Rodríguez de Francia y a Francisco Javier Bogarín. Entonces Mariano Antonio Mola fue el que propuso eso, ¿verdad? Él es asunceno, nació en 1780, estudió también en el Real Colegio de San Carlos y luego se fue a Buenos Aires, donde fue parte también de un importante bufete de abogados. Y por otro lado también tenemos a Fernando de la Mora, representado aquí por este joven actor, ¿verdad? Fernando de la Mora tenía una relación muy tirante con José Gaspar Rodríguez de Francia. Él fue electo vocal de la junta que presidía por Fulgencio Yegros, y de ahí comenzó su animadversión con el doctor Francia, ¿verdad? De hecho, hay una cuestión muy particular que, que, que les quería comentar. Él gozaba del apoyo de los comerciantes para establecer políticas que permitieran mantener libre el tránsito comercial por el río Paraguay, ¿verdad? Entonces, él era un peligroso adversario para Francia, ¿verdad? Y entonces, Francia le designa a él como encargado militar de recuperar un punto militar en el norte del país que habían tomado los portugueses. Y los portugueses abandonaron esas tierras, y cuando regresó Fernando de la Mora, todo lo que era gobierno y repartija de cargos ya estaba totalmente constituido. Entonces él se quedó un poco en el freezer, ¿verdad? Se quedó de lado Fernando de la Mora. Bueno, otro que a quien ya había hecho referencia hace rato es Antonio Tomás Yegros, ¿no? Que también actuó como soldado en la defensa de Paraguarí, y como le decía hace rato, con su hermano Fulgencio también en la defensa de Buenos Aires y Montevideo. Él, eh, en la época del gobierno de Francia, fue uno de los militares en quien más confiaba el dictador. Él nació en Quibdó en 1783 y, como le decía, le dio batalla también al Belgrano en la orilla del Tiricuari. Después están otros personajes a que nosotros tenemos un poco olvidados, ¿verdad? Pero me gustaría citar entre ellos a el fray Fernando Caballero, ¿verdad? El tío del doctor Francia, su padrino, ¿verdad? Que era fanático revolucionario, ¿verdad? Y él inclusive asistió a las revoluciones del 25 de mayo en Buenos Aires. Eso le entusiasmó mucho, ¿verdad? Él estudió en Buenos Aires, y gracias a él, como le decía hace rato, su sobrino José Gaspar pudo terminar el colegio en Montserrat. Eh, Después también está también Francisco Javier Bogarín, que nació en Carapeguá. Él también fue protagonista. No quisiera tampoco olvidar a José Agustín Mola, que nació en Santa María de las Misiones, hijo de Pedro José Mola y Úrsula de la Costa. Él estudió en San Carlos como todos los demás. Él fue sacerdote en Asunción, e inclusive fue capellán de las fuerzas que enfrentaron a Belgrano. Bueno, aquí en esta foto vemos que el protagonismo fue de toda la ciudadanía prácticamente cuando salió a apoyar la revuelta de los militares. Nadie se quedó en su casa, ¿verdad? Todos salieron. Finalmente se hace encargo del poder el doctor Francia y Juan Valeriano Ceballos, ¿verdad? Que este señor que está señalado con una flechita, esta representación, ellos juran. También estaba ahí Bernardo de Velasco, ¿verdad? Y finalmente, para no ser demasiado extensa esta exposición, otra vez les pongo acá una imagen de nuestros héroes, ¿verdad? La que nosotros nos pintaban en la escuela y en los colegios, ¿verdad? Como podrán ver, hay una diferencia absoluta entre lo que nosotros tenemos como héroes y lo que yo les presenté acá gracias a un material fílmico, pero era para un poco mostrar que
muy jóvenes, unos chicos muy jóvenes fueron los que lograron nuestra independencia, ¿verdad? Finalmente, seguramente me van a preguntar en algún momento qué pasó con nuestros héroes, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó al final? Bueno, rápidamente le digo que Fulgencio Yegros Fulgencio Yegros fue apresado por orden de Francia, el doctor Francia, y estuvo más de un año preso para luego ser fusilado el 17 de julio de 1821. Él se casó con Facunda Esperati. Uno de sus hijos de Fulgencio Yegros fue Rómulo José Yegros, que acompañó a Francisco Solano López en su viaje a Europa. Y murió, Rómulo José Yegros murió en la guerra de la Triple Alianza como soldado. Un verdadero patriota, ¿verdad? Pero Juan Caballero, ya retirado y gozando de la vida, eh, una vida plácida, ¿verdad? En sus posesiones en Tomatí, también fue traído por orden de Francia de Asunción, sindicado como un cómplice de una conspiración que había descubierto el dictador. Quedó preso y cuando se enteró que le iban a fusilar, él prefirió suicidarse. Mario Antonio Mola escribió un libro sobre la antigua provincia del Paraguay. Estuvo preso 12 años y en 1840, cuando murió Francia, recuperó su libertad y se trasladó hasta Villa del Pilar, ¿verdad? Donde residía. eh, Esa encarcelación se dio por una diferencia que tenía con el doctor Francia también. Bueno, Vicente Ignacio Iturbe fue también inculpado como conspirador contra el dictador Francia, estuvo preso 15 años y su condena a muerte se cumplió en 1836, junto con Juan José Machaín, hermano de aquel capitán que marchó con Belgrano contra el Paraguay, y bueno, murió después de 15 años de estar preso Vicente Ignacio Iturbe. Y Fernando de la Mora, obviamente enemigo político de Francia, fue acusado también de ser miembro de este grupo de conspiradores y en 1820 fue encarcelado. Murió en el cuartel de San Francisco, ahí donde está ahora, enfrente en la Plaza Uruguaya estaba esa, ese sitio militar, ¿verdad? El 24 de agosto de 1835, y eso consta en los documentos que oran en la Catedral de Asunción. Antonio Tomás Hierro murió de muerte natural a los 80 años en la ciudad de Corrientes. Y un año antes de que empiece la guerra contra la Triple Alianza, Marica López le pidió a Francisco Sánchez, al vicepresidente Sánchez, que le envíe a alguien a hablar con Tomás Hierro para que tome nota de todo lo que había ocurrido el 14 y 15 de mayo. Después, como les decía, Juan Bautista Rivarola murió también en las mazmorras de Francia. En el Congreso de 1841 fue diputado y cuando expuso su diciendo contra la constitución del gobierno de Francia, ahí lo apresaron. Sin embargo, sobrevivió y después estuvo en el Congreso que proclamó presidente a Francisco Solano López. Manuel Atanasio Cabaña fue respetado por Francia, ¿verdad? Le tenía cierto miedo luego, ¿verdad? Y se fue a reposar a su casa, un hombre adinerado, de alta consideración, y pasó su último día en tranquilidad. Fray Fernando Caballero era el tío de Francia. Cuando fue electo gobernador perpetuo, Francia dijo: yo respondo con mi sangre del modo de pensar de mi sobrino. eh, Ahí ya se imaginarán qué final tuvo su tío. Mauricio José Troche también falleció en la tranquilidad de su hogar, gracias a que se mantuvo alejado de las cuestiones políticas. Eh, Francisco Javier Bogarín, el sacerdote, se retiró de las actividades políticas y finalmente no retornó en las cuestiones políticas. Se desconocen otros datos sobre él. Y José Agustín Mola, después de la revolución, fue designado capellán del ejército y a pesar de que mantuvo conferencia con el general Belgrano durante los sucesos de 1811 de abril, nunca fue molestado por el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces, espero que estos datos y estas informaciones que les pasé les haya ayudado a conocer un poco más sobre nuestros personajes, sobre nuestros próceres y bueno, quedo atento a lo que
a lo que ustedes me indiquen. Excelente, Milner. Muchísimas gracias. Llegaron algunas preguntas. La primera, Sí, ¿podrías explicar la participación de Juana de Lara antes y durante el golpe? ¿Y las hermanas bueno, Sams tuvieron participación en la conspiración? básicamente la Martínez de Sá lo que hicieron fue darle un espacio físico a las personas que se querían llevar a cabo eh, la, las actuaciones del 14 y 15 de mayo. Ellos les dieron un cobijo, porque ahí se juntaban. Y Juana María de Lara era como era la, la encargada de la catedral, fue la que tuvo como participación pasar por los cuarteles e ir avisando a los militares que había llegado la hora de actuar y finalmente llegó en esa pequeña manzana, llegó hasta la catedral, porque ella era, puedo decirlo, funcionaria de la catedral, ¿verdad? Entonces llegó sin problema y hizo el toque, el redoble de las campanas para anunciar que el plan se había ejecutado. ¿Por qué Velasco tuvo una oposición casi nula a los revolucionarios paraguayos? Eh, Muy buena pregunta. Contra los civiles, ¿verdad? Porque hubo una vuelta civil, pero él tenía miedo porque él no estaba totalmente en conocimiento de si estos civiles estaban conjurados con los militares. Y como él sabía que los militares estaban enfadados ya con él, entonces no se animó a tomar cartas contra estos civiles. Al final fue lo mismo, ¿verdad? Igual se le precipitó la noche. ¿En qué se basó el decreto que les designa próceres a Gamarra y Cabañas en la campaña de Belgrano? Cabañas entiendo que no participó, Gamarra entiendo que no participó y Cabañas tuvo participación indirecta, según entiendo. Bueno, sobre Gamarra no, yo no pude colectar mucha información, de hecho por eso no lo incluí, pero sobre Anastasio Cabañas sí les puedo decir que él tuvo una participación pasiva, por llamarlo de alguna manera, porque él ya estaba con sus hombres en Cordillera preparados para el aviso de que tenía que avanzar sobre Asunción como Urgencio de Hierro. O sea, la amenaza de que Atanasio Cabañas iba a venir a Asunción era muy fuerte. Tuvo incidencia en los sucesos del 14 y 15 de mayo. Si él no estaba, eh, Bernardo de Velasco no iba a tener el temor que tenía. Velasco volvió a España post gobierno de Francia. No desconozco esa información. Yo busqué un poco más sobre Bernardo de Velasco, perdón, para atrás. Busqué más información de hacia atrás porque me pareció un personaje muy interesante porque el tipo realmente era un militar muy preparado, inclusive había batallado en la guerra contra los ingleses y los franceses. Y fue, fue designado como, perdón que me desvíe de la pregunta, pero no tengo la respuesta, pero sí quisiera mencionar que él vino como gobernador de las misiones y debido a su buen trabajo se lo designa como gobernador del Paraguay y de las misiones. Y a partir de ahí las misiones pasan a ser un poco parte de lo que era la provincia del Paraguay. La pregunta concreta no sabría decirte dónde murió Velasco. Esta es muy interesante de Milner. El 14 de mayo, los próceres, ¿qué pensaron que lograrían? ¿Qué estaban creando? ¿Eran conscientes de lo que estaban haciendo? Yo creo que, yo creo que obviamente no voy a poder saber exactamente qué pensaron, pero era obvio que ellos estaban seguros de que iban a lograr una victoria porque ya se notaba, ya se sentía en el ambiente la discordia que había con Velasco. Ya ellos se daban cuenta de que si ellos se levantaban iban a tener apoyo popular. Entonces yo creo que ellos pensaron que sus acciones iban a ser factibles, que iban a ser positivas. ¿Y qué es lo que estaban pensando? Que estaban creando? Una nación, se estaba formando una nación, un país. Este país que nosotros ahora
podemos echar por la borda o levantarlo. Ese país ellos tenían en la cabeza cuando hicieron su gesta. ¿Qué edad tenían todos los próceres, incluida Juana de Lara? Juana de Lara era un poco mayorcita, ¿verdad? No quiero decir una edad porque las mujeres son muy sensibles con eso, ¿verdad? Pero era un poco más grandecita que los demás. Los otros oficiales, salvo Fulgencio Yegro y Atanasio Cabaña, ¿verdad? Eran ya más experimentados, ¿verdad? Entre los 40, 45, pero los otros, justamente por eso elegí esas imágenes de la película Libertad, porque eran, como decimos ahora, eran pendejos, ¿verdad? Jovencitos, ¿verdad? No sé si con esa gracia con que son representadas en la película, ¿verdad? Así de, bien facheritos, como se dice, ¿verdad? Pero eran jóvenes, muy entre los, por la edad que yo, por los años de nacimiento que yo fui recopilando, oscilaban entre los 21 y 24 años. ¿Cuál era la política o forma de gobierno del doctor Francia? Rápidamente, Francia cerró todas las fronteras y dejó solamente abierta a la Villa de la Encarnación como punto para comerciar con los extranjeros. Lo que él hizo fue, con esa idea, fortalecer el ideario y la ideología de crear una nación fuerte, porque a nuestro alrededor había muchas cuestiones todavía que no estaban fijas. O sea, el gobierno de Buenos Aires todavía tenía 1000 conflictos, las confederaciones argentinas estaban súper conflictuadas, hacia Bolivia no sabíamos qué es lo que había, el Brasil con los portugueses, los bandeirantes, una amenaza permanente. Entonces él cerró, básicamente, les puedo resumir en la política rápidamente, cerró las fronteras y acá se producía lo que había que consumir y lo sumamente necesario se comerciaba por la Villa de la Encarnación. Justamente por eso es que Abreu viene por ahí, intenta entrar por ahí porque era el único lugar para entrar. Manuel Cabañas dejó descendientes y si fuese así, ¿dónde están asentados o dónde fueron asentados? No tengo los nombres, pero sí dejó descendencias y realmente por la extensión. Imagínate que Cabañas tenía campos en Cordillera, tenía en Barrero Grande, en San José de los Arroyos, en toda esa zona él tenía campos. En, en, en esa zona él dejó su descendencia. Es un campo demasiado amplio. No recuerdo los nombres de sus hijos ahora en este momento. ¿Por qué de las ejecuciones de los próceres por parte del doctor Francia, las razones políticas y las motivaciones que llevaron a eso? Bueno, pasa que el doctor Francia, cuando asume la dictadura temporal, todo bien con él, ¿verdad? Todos le apoyaron, todos le dijeron, bueno, seguilo, hace vos que esto camine, que esto funcione, pero cuando él resuelve que su dictadura, porque la dictadura es una forma de gobierno, ¿verdad? Nosotros más tomamos, o sea, nosotros tenemos esa concepción de dictadura como algo muy sangriento y rígido, pero la dictadura es una forma de gobierno y él, al pasar a ser un dictador perpetuo, es cuando se levantan algunos opositores y responden a eso diciendo y que efectivamente él no podía estar hasta el fin de sus días como gobernador, que eso como gobierno, que eso se tenía que revisar y que se tenía que haber una secuencia para el poder, ¿verdad? Entonces, en el año 1820, él dice descubrir una supuesta conspiración, ¿verdad? Algunos la aseguran, otras dicen que fue un invento del doctor Francia, y en esa conspiración esa conspiración él la adjudica a todos esos sus compañeros que hicieron la revuelta del 14 y 15 de mayo. Entonces por eso son llevadas a las prisiones que quedaba ahí donde estaba la actual, lo que era antes del Colegio de la Providencia, ahí estaba la cárcel, ¿verdad? Y eran ejecutados después en la plaza que está frente al Cabildo, bajo un naranjo.
esa fue su política con relación a sus opositores. Una pregunta personal. ¿Quién a tu juicio es el padre de la independencia del Paraguay? Y bueno, son muchos, son muchos. No podemos decir que hay un solo, que hay un padre, ¿verdad? Podemos decir que que hubo un conjunto de sentimientos, un conjunto de emociones que hicieron que estos jóvenes lleven adelante esta independencia. O sea, se dice mucho que el doctor Francia es el padre, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que él fue el padre de la consolidación a costa de sangre y a costa de muchas cuestiones quizá un poco injustas, pero él fue el padre de la consolidación. Pero un solo darle la denominación de padre único a esa revuelta, a esa acción del 14 y 15 me pareciera que va a hacer caer en una injusticia con muchos otros. Volviendo 209 años atrás, ¿cómo era una noche típica en esa época? ¿A qué hora se cenaba e iban a dormir? Bueno, yo creo que esta situación de la pandemia en la que estamos viviendo, me arriesgaría a decir que bastante similar a la de ahora, ¿verdad? Una vez que oscurecía, ya todos a sus casas, ¿verdad? No había mucho que hacer en esa época, ¿verdad? Creo que la única actividad realmente vigorosa en esa época era el comercio de la hierba mate, el cuero, el tabaco. Entonces, cuando calmaban las actividades en el puerto, quizás ya la actividad en el pueblo de Asunción iba mermando y no veo que haya, no creo que haya habido mucha actividad. Seguramente algo así como lo que vimos ahora, ¿verdad? Que oscurecía ya todo al gallinero y ya a descansar. No quisiera decir más que eso porque cuestiones cotidianas sobre esa época leí muy poco. Más que una pregunta, una reflexión. Con la ejecución de los próceres se perdieron muchas mentes brillantes en el Paraguay. ¿Sí? Como en todas las ejecuciones. Se, eh, pasa que es algo tan injusto, ¿verdad? Que vos ahí le estás matando probablemente a una persona brillante y le puede estar matando a un burro, ¿verdad? Pero finalmente le está matando a un ser humano, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también que esos eran los castigos de la época. O sea, esas eran las penalidades que había si había traición y compañía. Y de eso mucho también se sujeta Francisco Solano López cuando aplica su, sus leyes durante los procesos que habilitó en la guerra contra la Triple Alianza, ¿verdad? Pero sí, no importa dentro de qué etapa de la historia humana vos mires una ejecución, es horrible, ¿verdad? Pero son circunstancias muy diferentes a la que nosotros vivimos ahora. Hay muchas felicitaciones, Milner, a tu exposición en función a todas las reseñas que pudiste hacer de los personajes principales. Acá nos llega una última pregunta. Sí, ¿Acaso no se le sacó a Pedro Juan Caballero por ser porteñista, partidario de la unión con Buenos Aires durante el gobierno del doctor Francia? y es justamente esa es la acusación contra él. Las acusaciones eran, vos estás en contra de el doctor José Gaspar Rodríguez Francia, por ende estaba a favor de la Junta de Buenos Aires. Excelente, Milner. A modo de reflexión final, ¿qué sería para vos hoy ser independiente en Paraguay, contextualizando a nuestra realidad local? Bueno, hay muchas formas de ver la independencia económica, la independencia política, la independencia educativa. En este último punto no somos independientes, porque nosotros todavía no hemos logrado establecer una maquinaria educativa consolidada y efectiva para que podamos decir que tenemos una nación que va a salir adelante sobre la base de mentes brillantes. Hay mentes brillantes, pero están
opacadas por sistemas atrasados, por metodologías obsoletas, ¿verdad? En la independencia económica, ustedes se dieron cuenta con estas cuestiones de que estamos viviendo el COVID-19, que el Mercosur, por ejemplo, es una novela, ¿verdad? Es un discurso vacío, ¿verdad? No sirvió para nada. La independencia económica que nosotros tenemos ahora justamente va a tener un giro muy grande cuando termine toda esta desgracia que estamos pasando y podamos ver si vamos a ser lo suficientemente capaces de repuntar ese crecimiento económico que veníamos eh, paulatinamente ganando, si bien es cierto, muy poco, con pasos muy pequeños, ¿verdad? Pero que se venía dando. Vamos a ver si realmente éramos independientes económicos. Y en cuanto a la independencia como país en general, yo creo que podemos decir que sí, que somos un país independiente, que tenemos muchísimo por mejorar, que tenemos muchísimos lastres, tenemos muchísimos abreos, tenemos muchísimas coronas que se quieren apoderar de nosotros, tenemos muchísimas juntas de Buenos Aires que se quieren apoderar de nosotros, pero seguimos resistiendo, seguimos en pie y mientras que nosotros podamos sostenernos por nuestros propios medios, seguimos siendo independientes. Muchísimas gracias, excelente, Milner, por la reflexión final. Rumi. Sí, gracias Milner, gracias Santiago y a toda la audiencia que nos acompañó esta noche, 14 de mayo, para revivir un poco lo que fue esa noche en 1811, conociendo a los protagonistas de nuestra independencia nacional. Mañana continuamos en donde vamos a hablar de los días centrales, 14 y 15 de mayo de 1811, y para mañana le vamos a tener como invitado y cerrando la semana a Fabián Chamorro. Ahí en el chat ya pasamos los flyers y también el link de inscripción para el webinar de mañana. A la gente que nos acompañó en Facebook Live, también a través de la página de la Universidad Columbia, muchas gracias. Y nos vemos mañana a las 18 para cerrar nuestra Semana de la Independencia Nacional. Eso es muy importante. Mañana es a las 18 horas y no a las 19, ¿sí? Para agendar. Bueno, ahí en el chat ya pasé el link. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.